¿Cómo están, amigos de CND Escucha? Transmitiendo de forma simultánea entre Portugal, Madrid, España, México y Buenos Aires. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de la cooperación internacional. Y bueno, primeramente vamos a darle la bienvenida y un saludo a Karina Cerada en Buenos Aires. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Karina, no te escucho, Karina. Perdón, ahí estamos. Muy buenas tardes, les decía, gracias Armando por la presentación, acá desde Buenos Aires, esperando para conocer todas estas novedades que tiene para contarnos nuestro invitado estrella del día de hoy. Bueno, y de ahí nos vamos hasta Madrid con José Carlos. Creo que está en Madrid, porque la semana pasada en La Habana, luego en Santiago de Cuba, y no sé, creo que hoy está en Madrid todavía, nuestro amigo y presidente del Grupo Excelencia, José Carlos Santiago. José Carlos, ¿te encuentras el día de hoy? Bueno, ahora mismo me encuentro en Madrid y ya estoy saliendo casi para Santiago de Compostela, donde vamos a celebrar la Asamblea de los Caballeros de la Orden del Camino de Santiago y aprovecharemos para hacer una visita a la Catedral de Santiago y al Apóstol. Ten en cuenta que es muy importante el que este año es Año Santo Compostelano y eso obviamente nos da una serie de ventajas impresionantes, como son todas las confesiones papales. Y este año lo es por extensión del año pasado. Por eso no podemos faltar a Santiago y queremos estar en nuestra Galicia querida con nuestros compañeros en Santiago. Así que aquí estaré hasta que el próximo programa lo haremos en Santiago. Perfecto. Y bueno, le damos la bienvenida a un gran amigo, caballero del Orden del Camino como de Santiago, como dice José Carlos, que es Pablo Rivera Búa, quien fue director general de Eurocity. Es una persona especialista en cooperación y relaciones internacionales. Bueno, realmente yo desde que lo conozco hace muchísimos años, se encarga de esas relaciones bilaterales entre países, entre provincias. Y bueno, le damos la bienvenida a Pablo Rivera Búa. Bienvenido a CNN Escucha. Hola, muy buenas tardes desde España y Portugal. Buenos días, América. Argentina. ¿Cómo están? A darle el micrófono a Madrid. Venga, José Carlos Santiago, adelante. Bueno, tenemos la suerte de tener a una persona con nosotros que, aparte de ser un hombre joven, tiene la gran virtud de llevar muchísimos años en temas de cooperación internacional y sobre todo binacional. Durante muchísimos años ha estado a cargo de las relaciones entre dos ciudades de Galicia y Portugal, teniendo unos apoyos de la Comunidad Europea para la colaboración de rutas turísticas, de programas de colaboración cultural turística. Y creo que lo mejor es que él nos pueda explicar cuál ha sido su función durante estos años y ahora en qué función está. Pues muchas gracias, José Carlos, muchas gracias a todos por la invitación para hablar de cooperación internacional, ¿no? Cooperación internacional, que es un término pues, muy transversal, en el que entran muchas materias y la que nos ocupa, en este caso, el turismo, como ese eje de desarrollo económico, ¿no? Que no conoce de fronteras y, por lo tanto, ha sido siempre una herramienta de cooperación, una herramienta de integración entre comunidades y entre países que ha dejado sobre el tablero internacional pues muchísimas buenas prácticas, tanto en este lado, el lado europeo, como también en América Latina. Y yo pues ya llevo 15 años dedicándome a la cooperación territorial europea, desarrollando muchísimos proyectos, no solo de turismo, sino también de transporte, de sostenibilidad, proyectos de desarrollo económico, proyectos de desarrollo cultural, deportes. Al final son materias que integran, ¿no? Poblaciones de diferentes países que integran
poblaciones de diferentes comunidades y que no entienden pues de desigualdades sociales o no entienden de religiones ni de culturas. Al final son materias integradoras que permiten poner en marcha pues, proyectos en conjunto. Y la verdad es que me he centrado en varios países. Comencé en Bélgica, después tuve un recorrido por Irlanda del Norte, entre las dos Irlandas, donde llevé un programa durante un año y medio, un programa muy interesante para la reconciliación y para la cooperación de las comunidades católico-protestantes, unionistas republicanos, entre el Ulster, en Irlanda del Norte, y la República de Irlanda. Y desde hace unos 12 años pues llevo estos proyectos binacionales en la frontera de España y Portugal, y merece la pena destacar algunos de ellos porque han permitido, gracias a la cooperación internacional y gracias a los actores que intervienen en la cooperación internacional y gracias a instituciones como Asicotur, y como las diferentes redes internacionales en las que tengo la suerte de participar, para que se hayan podido transmitir y hayan, en Latinoamérica hayan servido como buenas prácticas, hayan sido inspiracionales, ¿no? Inspiradoras. Al final lo que se trata es que inspiren a otras realidades para poder poner en marcha proyectos y sobre todo las lecciones aprendidas, ¿no? Todas esas lecciones aprendidas que me llevo durante todos estos años de este trabajo, que son muchas y muy valiosas, porque al final se aprende mucho cuando estás en América Latina, se aprende mucho en Europa, pero lo importante es cómo unir esas lecciones y esos proyectos entre ambos continentes. Adelante, ahora nos vamos hasta Buenos Aires. Adelante, Karina. Ustedes que llevan una buena estrategia de comunicación, tanto regional como binacional, y entre todo ese mercado del sur. Adelante, Karina. Sí, justamente yo quería tratar de hacer foco, que Pablo, ya que mencionaba, respecto de algunos, estos procesos de integración turística, cultural entre pueblos, si tenía algún caso concreto para contarnos de éxito acá en América Latina, como para tener, bueno, de situación para analizar y para quizá traspolar a otras situaciones. Sí, desde luego hay diversas buenas prácticas de esos proyectos que se han llevado a cabo en América Latina en cooperación binacional, cooperación trinacional entre algunos países con excelente éxito y muy conocidos aquí también en Europa. De hecho, dentro de poco, ahora en septiembre, recibimos una delegación de la frontera sur-sur entre Uruguay y Argentina, aquí en Europa, para hablar de este tipo de proyectos, en este caso de cooperación hídrica, ¿no? Por la cuenca del río Uruguay. Cómo a partir de un recurso natural que separa pero conecta fronteras al mismo tiempo, pues ha habido una cooperación basada en la paradiplomacia, porque muchas veces pensamos que la cooperación internacional solo la llevan las cancillerías entre países, y esto no es, en la realidad esto no ocurre tanto así, aunque la cooperación entre países es importante. Sí hay una cooperación descentralizada por parte de las autoridades locales que están en ambos lados de la frontera, que cada vez ha tenido un protagonismo mucho más grande, y ya se han dado cuenta de que con la salvaguarda y siempre dentro del contexto binacional entre los dos gobiernos, es importante impulsar esta cooperación descentralizada entre regiones, ¿no? En el caso de Argentina, entre provincias, en el caso de Brasil,
pues entre estados, ¿no? Es muy importante que esta cooperación se produzca y también que se produzca entre los ayuntamientos limítrofes en las fronteras. Pues esta cooperación en la cuenca del río Uruguay, pues muy interesante, de que ya lleva durante unos años. He tenido la oportunidad además de participar en la redacción del plan estratégico para la cooperación. Cuenta con recursos de la Unión Europea. La Unión Europea participa financieramente en estos proyectos de cooperación transfronteriza. Otra experiencia muy interesante, y aquí creo que tanto José Carlos como Armando hemos tenido la suerte de estar allí en la trifrontera de Foz de Iguazú, de Iguazú, Foz de Iguazú en Brasil, Puerto de Iguazú en Argentina y Ciudad del Este en Paraguay, esa trifrontera. Cómo los tres países han logrado poner en marcha pues, una cooperación basada en el principal recurso turístico que tienen, que es las cataratas de Iguazú, pero cómo al mismo tiempo les ha permitido pues, alinear un conjunto de sistemas donde los turistas que llegan a Foz de Iguazú están en un mismo destino, ¿no? Puerto de Iguazú se especializó en gastronomía, por ejemplo, se especializó en ese recurso gastronómico de alto valor añadido que tiene Argentina, y esa parte de las cataratas, otra dimensión de ver las cataratas desde la Garganta del Diablo, pues muy diferente a la visión que tienes desde Foz de Iguazú, desde Brasil, ¿no? Que tienes una visión más panorámica, cuando en Argentina casi las tocas. Entonces, bueno, pues la gastronomía, esa conexión con la naturaleza, rutas de avifauna que acaban por ser transfronterizas, tocan varios países. Después en Foz de Iguazú, centralizados pues, en turismo, allí llevamos la feria de Termatalia en el 2018, que fue muy importante para el desarrollo de la región, y que se concentraron pues, los principales actores, empresarios y actores públicos que participan en este turismo de salud y bienestar, tanto en Europa como en América. Pues fue allí en Foz de Iguazú. Y después Paraguay, ¿no? En aquel caso, la ciudad del Este, que pues es como una especie de gran zona franca comercial, libre de impuestos. Entonces, al final, esos tres recursos pues, hacen que sea un recurso turístico internacional basada en la cooperación, en la cooperación y en la alianza público-privada, porque no solo son los gobiernos que apuestan en ello, sino también los empresarios. Y es uno de los retos a la cooperación, además, poner a los empresarios de acuerdo para que cooperen, para que vean las ventajas de la cooperación, porque generalmente lo ven como una amenaza, ¿no? Lo ven como que tiende a la competencia, a competir y no a cooperar. Entonces, bueno, pues la cooperación al fin y al cabo se basa en la construcción de confianza. La cooperación es un proceso de largo tiempo, de largo plazo, y donde tienen que estar pues, todos los actores, ¿no? Tienen que estar los actores públicos, los actores privados, pero también la academia, también la universidad, para que puedan monitorizar, para que puedan hacer centros de monitorización y puedan dimensionar con datos lo que supone la cooperación. Y bueno, esos son dos de los grandes proyectos, pero hay más. Recordaba José Carlos también en la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del planeta, ¿no? Y cómo cada vez más, pues con su vecino Chile, que no siempre ha gozado de las mejores relaciones, digamos, tanto comerciales como personales, o por decirlo de alguna manera, pues se ha visto como sí están comenzando no tanto a competir, sino también a cooperar, ¿no? En una zona del planeta que es bastante complicada por su importancia estratégica, ¿no?
muy importante, a ver, se fue el audio, a Pablo. No, aquí estoy. No, perfecto, perfecto. Fíjate, en relación a la pregunta que hacía Karina y lo que tú contestabas, mi querido Pablo, hay casos de éxito, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que hizo México, Estados Unidos, Canadá, que de alguna forma o manera también implica el turismo, el mercado europeo, de cómo todos los mercados europeos se protegen en cuanto a las ventas del mercado, del mercado asiático. Pero a veces nos damos cuenta, Pablo, de cómo a veces la política desgasta o frena muchos de estos acuerdos porque a los políticos saben que les encanta firmar acuerdos y todo firman, todo lo que sea ponerse en la foto y todo lo que sea decir, firmamos este acuerdo, este convenio, pero luego llega la realidad de hacerlo brillar, hacerlo actuar, que es a lo que tú te dedicas, Pablo, y te encuentras con que hay muchos baches y te encuentras con muchos comas y muchos acentos que no se dieron. ¿Esto cómo lo manejan, Pablo? ¿Cómo lo solucionan? ¿Cómo lo llevas a la práctica cuando la política entra e interviene en esos puntos, Pablo? Sí, bueno, la cooperación, al fin y al cabo, pues tiene que tener un compromiso político, ¿no? Institucional, porque los gobiernos, pues, están administrados por políticos, por autoridades que tienen que ver en la cooperación una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de desarrollo social, una oportunidad de desarrollo económico. Y esa oportunidad de desarrollo, pues al final se lleva a la práctica pues, mediante la firma de un convenio, de un tratado de cooperación, un tratado de amistad, un tratado de comercio, de diversa índole. Por lo tanto, ese compromiso tiene que empezar por digamos, la cúspide de la pirámide. Se habla de que hay cooperación de abajo arriba y de arriba abajo. Yo soy siempre partidario de la cooperación desde abajo arriba, ¿no? Le llamamos en Europa cooperación bottom-up, que empiezan las bases sociales entre los empresarios, entre las asociaciones, que ven que al otro lado de la frontera, que son fronteras que muchas veces, que todo hay que ponerlo en contexto, no son lo mismo las fronteras europeas, que no existen apenas, con respecto a las fronteras de América, ¿no? Y no son las mismas las fronteras que hay en el Mercosur, por ejemplo, que hablaba antes Karina de lo que son las fronteras en Centroamérica o las fronteras de México, la frontera de México con Estados Unidos, es una frontera muy protegida, donde hay muchísimos acuerdos de comercio, donde a diario pasan la frontera miles y miles de trabajadores de México para Estados Unidos y tienen esos pasos cross-border, ¿no? Esos acuerdos de seguridad y en esos acuerdos que tienen con Estados Unidos para que les permitan ir a trabajar y regresar y facilitar ese paso fronterizo. No en todo el mundo tienen ese tipo de instrumentos que faciliten ese paso, ¿no? En algunas fronteras en América Latina o en Centroamérica se convierte pues, muchas veces en una incapacidad, en un obstáculo completamente insalvable para poder hacer cooperación. Pero volviendo a tu pregunta, Armando, la cooperación tiene que partir desde las altas esferas entre los países, pero como hablaba antes, la cooperación descentralizada cada vez está teniendo más resultado y más importancia entre los municipios, entre las regiones. Los alcaldes de dos municipios que forman una frontera no están atados a esos formalismos que los ministerios de Asuntos Exteriores o las cancillerías pues tienen, ¿no? Por eso le llamamos desde el contexto internacional la paradiplomacia, ¿no? Porque al fin y al cabo pues quedan para hablar, quedan para tomar café y se dan cuenta que tienen problemas muy similares y que juntos pueden llegar a una solución, ¿no? Y a partir de ahí pues comienzan a cooperar.
en España y Portugal así comenzaron todos los proyectos de cooperación. Es verdad que en un marco jurídico muy diferente, el de la Unión Europea, pero comenzaron así, pues quedando para hablar en un café, pues un alcalde portugués y un alcalde español, pues que tenían los mismos problemas. Y decían, oye, pues si nos juntamos y comenzamos a llevar a cabo políticas en conjunto y acciones en conjunto, pues nos va a ir mejor, ¿no? Porque al final, pues es optimizar los recursos que hay, sobre todo en las fronteras, que suelen ser zonas menos habitadas, más olvidadas siempre por parte de los estados centrales. Las fronteras siempre son espacios de periferia, ¿no? De los estados, donde las inversiones han llegado pues, mucho más lentas y donde se ha visto que la cooperación pues, estimula la proyecto en conjunto, estimula que muchos empresarios comiencen a tener un mercado mucho mayor para poder vender sus servicios o sus tanto sus servicios como sus bienes, ¿no? Y en el caso del turismo, además, es muy cierto esto. Pues muchos de estos destinos que hablaba antes en América del Sur, pero también en Centroamérica. Hace poco estudiando la zona del Trifinio entre El Salvador, Guatemala y Honduras, pues justo donde hace la frontera, pues hay recursos naturales que están, recursos turísticos que están explotando en conjunto. Entonces, consiguen llevar allí a los turistas y 2 o 3 días poder recorrer 3 países, aunque en el núcleo de ecosistemas muy parecidos, con su armonía en cada uno de los locales donde se lleva a cabo estos recorridos turísticos. A ver, creo que se nos fue el audio ahí con Pablo. ¿Sí, verdad? Ya estoy regresando. Ya está regresando. Bueno, en tu frontera, Armando, pues que la conozco bien, sobre todo la de Mexicali, la de Tijuana y la de Tijuana a San Diego, pues la cantidad de, ahora ya los vuelos que hay desde Ciudad de México ya no van a San Diego, ya van directamente a Tijuana y de ahí ya cruzas el cross border para irte a San Diego. O sea, esto es un ejemplo de cooperación entre dos estados, ¿no? Pues, ¿para qué vamos a poner un vuelo a San Diego? El vuelo a San Diego no tenía demasiado sentido. La gente iba a Los Ángeles, pero a San Diego, ¿a dónde vuela? A Tijuana y cruza el cross-border. Y es uno de los pasos fronterizos donde ves cada día miles de coches pasando la frontera con bienes de un lado al otro y con trabajadores transfronterizos y una de las fronteras de mayor rotación y de mayor conexión, ¿no? de todo el mundo. Y funciona perfectamente con sus cosas y sus problemas migratorios, pero sí funciona y esto es base de la cooperación. Claro. Adelante, José Carlos Madrid. Quería preguntarte una cosa, Pablo, que tiene una relación directa con tu actividad. Chaves Berín son 2 pequeños pueblos cercanos uno del otro, tanto en España como en Portugal. Pero ¿cuántos ejemplos conoces tú de estos acuerdos, tanto en España, con las fronteras, como puede ser en Europa? ¿Y cómo se puede, de alguna forma, utilizar tu conocimiento como asesor, en este caso, como prescriptor también en esa comunicación, para que tus conocimientos puedan ser útiles en los otros países de Iberoamérica, fundamentalmente? Háblanos de los 2 casos, por favor. Sí, estas uniones de ciudades en la frontera, en Europa se llaman eurociudades. En América Latina se utiliza otro concepto que es ciudades gemelas, pero es exactamente lo mismo y están basadas en la cooperación. En la cooperación, pues 2 alcaldes, lo que estaba comentando hace un momento, se ponen de acuerdo para iniciar un proceso de
de cooperación y de integración, ¿no? En Europa la llamamos integración de segundo grado. La integración de primer grado fue en los países en torno a la Unión Europea, y el segundo grado es en las regiones y en este caso las ciudades, los pueblos que están a un lado y el otro de la frontera. En estos momentos en la frontera de España y Portugal hay 7 eurociudades, 7 ciudades gemelas que funcionan. La de Charles Bering ha sido la primera y además ha sido la que mayor número de proyectos ha desarrollado, y además es que ha conseguido pues, poner en marcha una infraestructura, ¿no? Una infraestructura y una estructura de cooperación. Pues al final son dos ayuntamientos que crearon una agrupación europea de cooperación territorial. Esto es como un consorcio transfronterizo donde los ayuntamientos ponen dinero de un lado y del otro, y tiene personal propio, y esta institución, al final, esta estructura, porque para que una eurociudad o un proyecto de cooperación funcione, tiene que haber una estructura de cooperación, una estructura donde haya unos órganos políticos y unos órganos técnicos, ¿no? Una secretaría técnica, pero también una asamblea política que sea la que tome las decisiones en conjunto para todo el territorio. Son decisiones de integración, decisiones basadas en la cooperación, decisiones basadas en la responsabilidad compartida, y que tiene que tener reciprocidad, que no puede tener más impacto en un lado que en el otro, sino que el impacto tiene que ser equitativo, tiene que ser justo y, por supuesto, tiene que haber solidaridad, ¿no? Pues si muchas veces una ciudad es mucho mayor que otra, o una ciudad está más desarrollada que la otra, entonces lo que hay que buscar es que la ciudad que está más desarrollada, pues en el conjunto de los recursos, pues nutra o haga que la otra pues forme parte de ese conjunto, ¿no? Los principios de solidaridad. Pablo, sin abusar de ello, pero sí creo que es importante dar algún ejemplo muy concreto que sirva a algunos alcaldes para que formen este acto. O sea, los presupuestos nos decías que son presupuestos que vienen de los propios ayuntamientos y también de la Comunidad Europea. En el caso de Iberoamérica, ¿de dónde vienen? Y en segundo lugar, ¿cómo Charles Bering, como la primera eurociudad que hubo en España y en la frontera con con Portugal, cómo ellos han podido notar las ventajas que les ha dado al cabo del tiempo el haber hecho esta acción y cuántos años llevan desde que empezaron hasta el día de hoy y cuáles son los logros más importantes que hemos conseguido. O sea, en breves palabras, logros, presupuestos, posibilidades y financiación en Iberoamérica que sea diferente de la que hay en la Comunidad Europea. Esas son las preguntas. Sí, voy a empezar por la financiación. En Europa la financiación viene de las cuotas de los ayuntamientos y el resto de financiación, que generalmente es un 25% del total del presupuesto, y el 75% restante viene de la Unión Europea, que es la que financia y la que impulsa estos proyectos de cooperación transfronteriza. En Latinoamérica, las ciudades gemelas con las que he podido trabajar, en las que he colaborado, y las que tienen estructura de cooperación, porque no todas tienen estructura de cooperación, el esquema es muy parecido. Pues se nutren de las cuotas de la mancomunidad. No, en Latinoamérica, además, suelen ser más mancomunidades transfronterizas, no suelen ser 2 municipios, suelen ser varios municipios de un lado de otro de la frontera, entonces constituyen mancomunidades transfronterizas. ¿Por qué? Para que cada uno de los municipios que forma parte de la mancomunidad pues dé una cuota, entonces las cuotas son mucho mayores. Luego se nutren también de fondos, traccionan fondos de donantes de cooperación internacional, por ejemplo la Unión Europea es un donante de cooperación internacional, hay otras organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, pues la CAF, Naciones Unidas, y después de fondos que hay, fondos binacionales que hay para la cooperación. Por ejemplo, el fondo binacional que existe entre Colombia y Ecuador.
pues esos fondos binacionales financian proyectos de cooperación transfronteriza. Entonces, al fin y al cabo, pues se nutren, traccionan fondos de diversa categoría, desde un plano multilateral a un plano binacional al plano local de mancomunidad. Y es así como se financian estas estructuras, pero siempre poniendo proyectos por delante, presentando proyectos para poder llevar a cabo proyectos basados en la cooperación transfronteriza. En cuanto a los logros de este tipo de estructuras, pues mira, en el caso de España y Portugal, o más específicamente de Charles Behring, entre los mayores logros, al margen de poner en marcha una estructura de cooperación transfronteriza, que ya digo, no es un trabajo fácil, y de dotar de personalidad jurídica, pero sí logros tangibles. Me referiré, por ejemplo, en el ámbito turístico. En el ámbito turístico, gracias a estas colaboraciones entre las alcaldías, entre los municipios, se han puesto en marcha pues, diversas infraestructuras de carácter turístico, se han planificado rutas, señalizado muchísimas rutas, creado pues, muchísimos productos turísticos transfronterizos, involucrando a los hoteleros, involucrando al sector privado y creando marca de destino, poniendo en marcha pues, una plataforma de comercialización a partir de las nuevas tecnologías. Se han creado pues, las diversas oficinas de turismo que funcionaban cada una por separado, cada una dependiendo del municipio, pues se ha creado una red de puestos y de oficinas de turismo que informan sobre todo el destino, con personal preparado, formado, que dan información sobre todo el destino, no sobre el pueblo donde están, sino todo el destino. Esto que favorece pues, que el turista que llega se quede más días, ¿no? Alargue su estancia. Y en el caso de Portugal y España, pues pueda conocer las gastronomías de los dos países pues en un solo destino, pueda conocer a través de estas rutas transfronterizas, que destaco, por cierto, el Camino de Santiago como la mayor de las rutas transfronterizas de España y Portugal, que pasa por muchas de estas eurociudades, los diferentes caminos del Camino de Santiago. En nuestro caso, por ejemplo, la ruta termal y el agua, un producto de salud y bienestar, tuvo enorme éxito y luego se ha replicado en otras ciudades gemelas y otras eurociudades en Europa, por ejemplo. No solo entre ciudades gemelas, sino entre destinos termales entre varios países. Yo recuerdo en Argentina, hablando de este tema, además, esa potencialidad que hay con las termas que hay al otro lado en Uruguay, ¿no? Que están los pasos termales entre Argentina y Uruguay, pues permite conectar pues, muchas de estas termas, de estos balnearios y poder crear un producto de salud y bienestar binacional, ¿no? Esto da un valor añadido para el turista que llega a un país y tiene un producto armado que recorre por dos países. Y bueno, pues línea de transporte, una línea de transporte que conecte la frontera, también es una de las muy buenas prácticas. Una buena práctica que también que es un tangible y que le ha hecho, por ejemplo, a Charles Behring, pues ser galardonada como experiencia de cooperación transfronteriza más importante de Europa, fue la creación de una tarjeta de ciudadano, que los ciudadanos de un lado y del otro de la frontera podían usar, si eran residentes en esta eurociudad, daba igual que estuviesen en España, estuviesen en Portugal, tenían que ser residentes en esta eurociudad, en cualquiera de los dos municipios, pues compartir las instalaciones deportivas, el acceso a una instalación deportiva, una instalación termal, por ejemplo, al transporte, pues con los mismos descuentos, con las mismas ventajas. Luego hay una variante turística, pues el turista que llega compra esta tarjeta, como puedes comprar en Nueva York o en otra ciudad del mundo el New York Pass o el pase para 3 días, pues aquí creamos ese pase, pero para una visita entre dos países, ¿no? Una ciudad entre dos países. Bueno, pues estos son algunos de los tangibles que permite la cooperación transfronteriza. Pero hay muchos más. Yo me estoy focalizando en el turismo y la movilidad, pero
Trabajamos también temas de salud, temas de recogida de residuos, hemos trabajado temas ambientales. Al final, un río que cruza dos países tiene problemas. Siempre decimos entre España y Portugal que los ríos llegan a Portugal, desembocan muchos ríos españoles en Portugal muy contaminados. Entonces, ¿de dónde viene la contaminación? Viene de España. ¿Y esto a quién le crea el problema? Pues no solo a España, también a Portugal. Entonces, bueno, pues ahí se necesita cooperación entre los dos países. Las emergencias, por ejemplo, es otro de los problemas, los incendios. Los incendios no conocen de fronteras, entonces se necesitan protocolos entre los dos países para poder atacar rápidamente cuando hay un incendio que comienza en España y pasa a la frontera de Portugal, entonces poder coordinar los servicios de bomberos y de emergencias. En fin, hay muchísimas temáticas que afectan a la cooperación y que hacen que pues, los dos países pues, puedan trabajar en conjunto y tener resultados conjuntos, ¿no? Bueno, vamos a Buenos Aires. Por despedir esto, antes de que Karina desde Buenos Aires pueda entrar, y que es un tema muy importante, ¿no? Asicotur, que es la Asociación Internacional para la Cooperación Turística, creo que nos está apoyando en estas jornadas que tenemos de conversaciones. También Visita Argentina nos ha apoyado en este trabajo y, por lo tanto, tenemos que agradecerles esa formalización de estos apoyos permanentes al trabajo que realizamos con personas que puedan aplicar y puedan dar comentarios tan importantes como estos tuyos. Por lo tanto, yo creo que Karina, que está en Argentina, puede también sacar algunos de los ejemplos complicados y en los que ¿qué tú crees que se podría hacer? Y tú eres un hombre que conoces bien Argentina, que conoces bien el Cono Sur y sobre todo la parte más cercana al Cono Sur, como Ushuaia, que decías antes, y los grandes conflictos que podía haber, incluso en ciudades como la del fin del mundo. ¿Qué es lo que ella puede preguntarte o entrar dentro de esas gestiones que en la cooperación binacional pueda ser más amplio de lo que nos has explicado en la primera noticia? ¿Qué tú recomendarías como asesor? ¿Y cómo una persona con tu experiencia podría ayudar en esa cooperación internacional y transfronteriza? Que te lo diga ella. Adelante, Karina. Sí, yo quería hacer un paréntesis porque justamente Pablo mencionó dos de los destinos tan importantes de nuestro país, como son las cataratas del Iguazú y como es Ushuaia, y contarles que nosotros estamos empezando la semana que viene las vacaciones de invierno aquí, y son dos destinos que tienen el 100% de ocupación, y no solamente de turismo local, de turismo argentino, sino con muchísimos amigos brasileños, muchísimos uruguayos que vienen o a esquiar en el sur o a conocer las cataratas. Así que creo que Pablo, como vos bien decías, esto de la coordinación, del trabajo en conjunto entre los pueblos, entre los destinos, más allá de la diplomacia, creo que está rindiendo sus frutos, porque el ejemplo es este, ¿no? Que la gente venga, recorra, cruce las fronteras y bueno, aporte al turismo. Sí, es que es así. El problema que suele haber son los cruces, sobre todo en Latinoamérica, son los cruces de frontera, ¿no? Los cruces de frontera suele ser un obstáculo porque demoras tiempo, tardas tiempo en cruzarlas, siempre hay trámites, siempre hay problemas de pasaportes y esto hace que muchas veces el turoperador o la persona que guía a los turistas, ¿no? O que arma un paquete turístico transfronterizo, pues muchas veces se le compliquen las cosas. Y yo creo que es la principal diferencia con Europa, en ese sentido, ¿no? En Europa tenemos una libre circulación de personas y por el espacio Schengen, por el espacio Schengen de la Unión Europea, que nos permite, pues al fin y al cabo, pues, poder visitar muchísimos países sin un control fronterizo, ¿no? Y yo creo que este es el principal obstáculo. Pero es verdad que cada vez más las autoridades nacionales en Latinoamérica son conscientes de esto y también son conscientes de que poniendo los medios específicos y de control, pero al mismo tiempo de facilitación, ¿no? Que faciliten
el paso fronterizo, pues pases más rápidos, fast track y algunas soluciones que hay en las fronteras para poder pues conectar, ¿no?, los diferentes recursos turísticos de los países que forman parte de estas alianzas, ¿no?, turísticas, crea un mayor valor añadido para estos destinos. Un turista europeo que pueda ir a Argentina y que dé un salto a Brasil y un saltito a Paraguay y todo un fin de semana, sellando el pasaporte muy rápido, pues es que se lleva una experiencia pues muy diferente, ¿no?, a lo que puede vivir en otras partes del mundo, que no es posible además hacerlo. Y allí sí es posible, por ejemplo, en la triple frontera de Iguazú, de Puerto de Iguazú y de Ciudad del Este. Pero lo mismo ocurre también pues, en la parte chilena, ¿no? También, pues, a veces yo recuerdo cuando vas a hacer excursionismo y montañismo, pues muchas veces no sabes si estás en Chile o estás en Argentina hasta que te encuentras pues, a una persona que está armada allí en la montaña donde se paran las banderas y siempre y al final el turista desea más hacerse una foto, tener un pie en Chile y otro en Argentina, eso forma parte de la experiencia, ¿no? Nosotros en Europa, por ejemplo, hay muchos lugares donde puedes tener un pie en un país y otro pie en otro. En el contexto de Iguazú también se puede hacer, ¿no? Aquí hay un lugar, el monolito, el hito de el marco de las tres fronteras que te permite saltar de país en país. Eso es una experiencia enorme que muchas veces la gente nacional no la percibe como experiencia turística, pero sí lo es. La que hablaba antes de poder llevar a cabo pues, tratamientos de salud y bienestar en los balnearios, en las termas entre Argentina y Brasil, eso está por explorar. Ya se está haciendo planificación de esto y también es un muy buen recurso turístico que explotar fronterizo, ¿no? Al final es que los países tienen muchos recursos, lo que pasa es que hay que conectarlos y para conectarlos hay que tener la vocación, hay que tener el ingenio muchas veces, porque a nadie se le ocurre hacerlo, pero cuando lo hacen ven que funciona, ¿no? Hay que tener ingenio y sobre todo hay que aspirar a hacerlo. En ese sentido es importante intentarlo porque las autoridades nacionales cada vez están más volcadas sobre ello y luego las autoridades regionales y los alcaldes ven que es una fuente de recursos, ¿no? Y la comunidad local lo ve como pues, una fuente de recursos en lugares donde no hay industria. Pues la industria de la felicidad, que es el turismo, pues consigue llegar a llevar pues, recursos económicos a zonas del mundo donde hasta hace nada pues no llegaban. Y te aseguro que después que las corrientes internacionales, las tendencias más bien internacionales, son a ir a cada vez destinos pues donde menos masificados, donde haya más contacto con la naturaleza, más multiexperienciales y poder recorrer la frontera entre dos países cada vez más importante y cada vez más atractivo. Y entre España y Portugal, por ejemplo, esto lo estamos viviendo ya durante unos años, pero en Europa que para un argentino, para un brasileño, en 500 kilómetros, 600 kilómetros, está saltando el país, pues para ellos no supone un trayecto grande, porque en Brasil o en Argentina cada vez que vas en el auto, ¿no? Pues se hacen distancias de 1.000, 2.000 kilómetros. Pues imagínate en Europa, en 2.000 kilómetros, la de países que puedes conocer y si tienes un tour bien armado, pues te permite conocer lo mejor de estos destinos, ¿no? En un solo viaje y para eso pues los turoperadores, las empresas pues tienen que estar conectadas, tienen que cooperar entre unas y otras y tienen que estar en línea, alineadas con las estrategias de los gobiernos que tienden cada vez más a la cooperación internacional en el ámbito turístico.
Bueno, pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa CNE el día de hoy, con un invitado muy especial, un amigo que es Padre Rivera Bua, internacionalista económico. La verdad es que una plática muy, muy interesante y que ustedes van a poder ver también a través de otras plataformas como YouTube, LinkedIn, etcétera. Y la podrán ver también mañana en texto a través de nuestra web www.caribenewsdigital.com. Así que muchísimas gracias, Karen Echegaray, allá en Buenos Aires, Argentina. Gracias en Madrid a nuestro querido José Carlos de Santiago. Y gracias Pablo Rivera Guayán en Portugal. La importancia que nos permiten este tipo de plataformas. Hemos conectado 4 países prácticamente con todo el mundo para hablar de la cooperación, la cooperación internacional con un gran experto que es Pablo Rivera Guayán. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Escucha Big Caribe Digital. Gracias, buenos días América, buenas tardes el resto de Europa. José Carlos, nos vemos en Santiago de Compostela, si Dios quiere. Nos veremos, gracias. Un abrazo para todos ustedes. Yo no estaré en Santiago de Compostela porque no me han dado la visa. El lugar de España que no requiere visa para visitar ese gran y hermoso país, al igual que Portugal. Un abrazo para todos ustedes. Soy Armando de la Garza, transmitiendo desde México para CNN Escucha Big Caribe. Un abrazo para todos ustedes. Síganos a través de esta